Hola estudiantes, bueno, hemos llegado a la serie 6 del cronograma y que corresponde a estado gaseoso. Así que ahora, como es habitual, vamos a resolver los problemas. Vamos a ir incorporando cada uno de los conceptos que seguro ustedes ya escucharon en los videos de las clases teóricas. Entonces vamos a ir incorporando cada uno de esos conceptos en los problemas y vamos resolviendo cada uno de los problemas que están en la guía. Un gas ideal es un gas cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se describe perfectamente con la ecuación del gas ideal, que dice que la presión multiplicada por el volumen es igual a la cantidad de moles del gas por la constante por la temperatura. Esta ley agrupa la ley de Boyle, que establece una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión, manteniendo la cantidad del gas y la temperatura constantes. La ley de Charles, que establece una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura, manteniendo la cantidad del gas y la presión constantes. Y la ley de Avogadro, que establece una relación directamente proporcional entre el volumen y la cantidad del gas, manteniendo la presión y la temperatura constante. Si agrupamos estas tres leyes y las relaciones directas e inversamente proporcionales que están aquí implícitas en una sola expresión, entonces tenemos que el volumen es directamente proporcional a la cantidad del gas y a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Vamos a resolver el segundo problema de la serie. Dice que a un gas que ocupa un volumen de 725 mililitros a 0,970 atmósferas se le permite expandirse a temperatura constante hasta alcanzar una presión de 0,541 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará en estas condiciones? Lo primero que haremos es asegurar que todos los datos que nos dan en el enunciado se encuentren en unidades de litros y atmósferas, que son las unidades que corresponden para trabajar en las leyes de los gases. De este modo, entonces, convertimos 725 mililitros a 0,725 litros y avanzaremos en el problema con esa cifra. El ejercicio nos plantea la situación de un gas que en sus condiciones iniciales tiene determinados valores de presión y volumen. Posteriormente se le permite expandirse, con lo cual ya empezamos a suponer que su volumen va a aumentar. Y como consecuencia de ello, observamos que la presión final disminuyó. Tenemos entonces el caso de una situación en la cual la temperatura y la cantidad del gas no se modifican, pero sí varía la presión y el volumen, con lo cual esto corresponde a un caso de la ley de Boyle. Como sabemos, la ley de Boyle dice que a una temperatura dada, el producto de la presión y el volumen de una masa definida de gas es constante. De este modo, podemos plantear la ecuación de Boyle para las condiciones iniciales de presión y volumen del gas y también para las condiciones finales de presión y volumen. En los dos casos obtenemos el mismo valor de constante. Por consiguiente, podemos plantear una igualación de estas ecuaciones y a partir de esto despejar el volumen 2 o volumen final, que es el dato que debemos calcular. Posteriormente reemplazamos con los datos numéricos que conocemos, hacemos la operación y encontramos entonces que el volumen final ocupado por el gas será de 1,30 litros. Como vemos, evidentemente el volumen aumentó como consecuencia de la disminución de la presión ejercida por el gas. Vemos entonces que comprobamos la ley de Boyle mantiene o establece una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión. La resolución de este problema también la podemos abordar desde la ecuación de los gases ideales, que sabemos que es el producto de la presión por el volumen igual a la cantidad del gas multiplicada por la constante y por la temperatura. Lo que haremos es separar esta ecuación en dos miembros. Por un lado, dejaremos las variables que permanecen constantes, que son la cantidad del gas y la temperatura, y por el otro, entonces, las variables que sí se modifican, que para este caso es la presión y el volumen. Como dijimos anteriormente, el producto de la presión por el volumen es una constante, así que nuevamente podemos trasladar esta ecuación a las condiciones iniciales y finales del gas y nos encontramos nuevamente con el planteamiento de la ley de Boyle, con lo cual podemos continuar con la resolución del ejercicio y obtener la misma respuesta. Vamos a resolver el tercer problema, que dice que se tienen 2 decímetros cúbicos de neón a 3 atmósferas de presión y una temperatura de 0 grados Celsius.
Manteniendo la presión constante, se enfría el gas hasta que el volumen llega a la mitad del valor inicial. Y nos preguntan cuál es la temperatura final del sistema. Recordemos que aquí las variables son volumen y temperatura. Estas son las que están variando. Estamos manteniendo constante tanto la cantidad del gas como la presión, ¿sí? Y a partir del enunciado, entonces podemos deducir, dice que de 2 decímetros cúbicos, ¿sí? Posteriormente el volumen llega a la mitad del valor inicial, es decir, el volumen se está disminuyendo. Y como dijimos anteriormente, la relación es directamente proporcional. Si el volumen disminuye, la temperatura también disminuye. Entonces, la temperatura que vamos a calcular debe ser menor a la temperatura inicial, ¿sí? Lo que nos corresponde ahora es hacer una conversión de unidades respecto a la temperatura. La temperatura que nos están informando está en grados Celsius. 0 grados debemos convertirlo a escala de Kelvin, como está expuesto en la diapositiva, y estos serán 273 Kelvin. Como dijimos anteriormente, el valor de la constante en las condiciones iniciales del experimento y las condiciones finales es la misma. De este modo podemos plantear la igualación de las ecuaciones, ¿sí? En donde tendríamos que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 o volumen final dividido entre la temperatura 2 o temperatura final. Lo que nos piden es la temperatura final del sistema, así que a partir de esta igualación de ecuaciones vamos a despejar lo que sería la temperatura 2 y reemplazamos los valores con los datos que tenemos. Sabemos que el volumen 2 es la mitad del primero, así que será 1 decímetro cúbico. Sabemos que la temperatura del sistema es de 273 Kelvin y el volumen inicial es de 2 decímetros cúbicos. Hacemos la respectiva operación, cancelamos las unidades de volumen y lo que nos resulta es una temperatura equivalente a 136.5 Kelvin. El problema 4 dice que una cierta cantidad de gas se encuentra inicialmente en condiciones normales de presión y temperatura. Se calienta a 250 grados Celsius manteniendo el volumen constante y preguntan cuál es su presión final. Lo primero que tenemos que tener presente es que las condiciones iniciales del gas son condiciones normales de presión y temperatura. Esto quiere decir que inicialmente el gas se encuentra a 1 atmósfera de presión y a 273 Kelvin. Después dice que el gas se calienta a 250 grados centígrados. Es necesario convertir este valor a escala de Kelvin para poder utilizarlo. Esto sería equivalente a 523 Kelvin y esta sería la temperatura final. Con esta información, entonces podemos hacer un planteamiento de ecuaciones. A partir de la ley combinada de los gases, es posible llegar a esta expresión que relaciona presión y temperatura, la cual indica que cuando el volumen y la cantidad del gas se mantienen constantes, existe una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Para este caso, vemos que la temperatura inicial era de 273 Kelvin y la final de 523 Kelvin. Con el aumento de la temperatura, esperaríamos que la presión también haya aumentado, que es la que vamos a calcular. Entonces, a partir de la igualación de estas ecuaciones, despejamos la presión 2, que será la presión final. Reemplazamos los valores conocidos, resolvemos la operación y esto nos dará que la presión final es de 1,91 atmósferas. Como vemos, la presión también aumentó de 1 atmósfera, que era la inicial, a 1,91 atmósferas, que es la final, manteniendo la relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. Vamos a resolver el problema número 5, en donde nos dice que se tienen los siguientes datos obtenidos a 280 Kelvin durante un experimento realizado con una cantidad desconocida de un gas que se comporta de manera ideal. Y entonces nos dan una tablita de datos que tiene los valores de presión en milímetros de mercurio y el volumen en litros, ¿sí? Como es un gas que se comporta de manera ideal y vemos que está variando la presión y el volumen, entonces entendemos que la temperatura será constante a lo largo de todo el experimento, ¿sí? Y lo mismo que la cantidad de gas
será la misma en todos los momentos de la medición, también será constante. De esa manera sería que se comporte de manera ideal. En el ítem A nos pide que realicemos los gráficos de presión contra volumen y presión contra 1 sobre volumen y que concluyamos un poco sobre esto. Podemos observar en el gráfico superior de presión versus volumen que en la medida que va aumentando el volumen en litros en el eje horizontal, la presión en atmósferas va disminuyendo. Por eso la gráfica es curva y descendente. Esto coincide con lo que hemos comentado, que el volumen y la presión tienen una relación inversamente proporcional. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Esto lo observamos en la gráfica y también lo podemos observar en la tabla de datos. El gráfico inferior, que es presión versus 1 sobre volumen, esta es una manera de linealizar los datos obtenidos para obtener una gráfica de línea recta. El ítem B del problema 5 pregunta qué cantidad de gas se empleó para realizar este experimento. Esta pregunta se puede resolver de dos maneras. La primera consiste en que a partir de la ecuación de los gases ideales podemos despejar la cantidad del gas. Para esto podemos usar los datos de presión y volumen de cualquier punto de la gráfica o tabla de datos. Como ejemplo, utilicé los valores de las primeras casillas de la tabla de datos, en los cuales la presión es de 0,263 atmósferas y el volumen ocupado es de 47,99 litros. El valor de la constante de los gases ideales lo conocemos y la temperatura del experimento sabemos que se mantuvo constante a 280 Kelvin. Así que reemplazamos los datos y calculamos el valor correspondiente a la cantidad de gas, que para este caso son 0,55 moles. Como sabemos, durante el experimento, el volumen y la presión están variando mientras la temperatura y la cantidad del gas se mantienen constantes. Para confirmar esto, podemos calcular de la misma manera la cantidad de gas en cualquier otro momento del experimento. Para este caso lo he hecho con los últimos valores de la tabla que corresponden a 1,250 atmósferas de presión y un volumen de 10,10 litros. Después de reemplazar los valores y realizar la operación, encontramos que coincide con la misma cantidad del gas equivalente a 0,55 moles. El segundo método para resolver el ítem 5b consiste en utilizar el gráfico presión versus 1 sobre volumen elaborado anteriormente. En este gráfico hemos obtenido una línea recta sobre la cual podemos determinar matemáticamente el valor de la pendiente de la recta. Para esto podemos hacerlo realizando un cálculo de regresión lineal que puede hacerse manualmente en la calculadora o bien se puede hacer en Excel. Esto nos dará la ecuación para esta recta y el término que acompaña a la x corresponde al valor de la pendiente. Bueno, en el ítem C preguntan cómo se modificaría el gráfico presión contra 1 sobre volumen si se empleara el doble la cantidad del gas. En este caso nos están diciendo que la cantidad del gas se duplica. Como podemos observar en la ecuación de los gases ideales, existe una relación directamente proporcional entre la presión y la cantidad del gas. De este modo, si se aumenta la cantidad del gas, también aumenta la presión. En este caso, del ítem anterior, calculamos que la cantidad del gas era 0,55 moles. Es decir, que si la duplicamos, estaremos trabajando con 1,1 mol. Si se duplica la cantidad de moles, también se duplica la presión. Con lo cual, el producto de la presión por el volumen, es decir, el valor de la constante, también será duplicado. Y esto sucede proporcionalmente a lo largo de todo el experimento realizado. Como podemos observar en la tabla de datos, la segunda columna corresponde a los valores de presión original presentados en el ítem A del ejercicio. En la tercera columna encontramos los valores duplicados de presión y podemos ver que la quinta columna, que corresponde al valor de la constante del producto volumen por presión, también se ha duplicado respecto al valor obtenido en el ítem A, que era de 12,62. En estos gráficos de presión versus volumen y presión versus 1 sobre volumen, podemos observar y comparar las gráficas de las condiciones originales del ítem A y las actuales del ítem C, y podemos ver que en los dos casos la gráfica con los valores duplicados de presión del ítem C se ha desplazado un poco más arriba. Y es visible que esto se debe a que sus valores de presión están duplicados.
En las gráficas lineales inferiores podemos observar la ecuación de la recta para los dos casos y vemos que el valor de su constante, que corresponde al número que acompaña a la x, también se ha aplicado en las condiciones de este ítem 5c y coinciden con los valores de las constantes del producto presión por volumen presentadas en las tablas. El último ítem del ejercicio pregunta cuál sería la presión si el volumen ocupado por el gas fuera 15,2 litros y si fuera de 4 litros. Para resolverlo, entonces tenemos la ecuación de los gases ideales y a partir de ella podemos despejar la presión. Como en el ítem B calculamos que la cantidad del gas es de 0,55 moles, entonces utilizamos este valor. La constante de los gases ya la conocemos, la temperatura es la misma de todo el experimento y el dato de volumen utilizaremos en cada caso el que están preguntando en el enunciado. De esto resulta que las nuevas presiones calculadas serán de 0,830 y 3,157 atmósferas respectivamente. El problema 6 dice que en un reactor que trabaja a presión constante se tienen 0,240 moles de un gas. Durante la ejecución de un experimento con este gas se obtuvieron los siguientes resultados de volumen en función de la temperatura. Y entonces en la guía ustedes pueden observar una tablita de valores de temperatura que están en grados Celsius y volumen en litros. Bueno, como hemos dicho, en las teorías de gases la temperatura corresponde trabajarla en escala Kelvin, ¿sí? Así que en la tabla de datos de la guía, las temperaturas que están en grados Celsius las he convertido a Kelvin, que es la segunda columna que está en esta tabla. La tercera es el volumen en litros, que está en la guía. Y la cuarta es la expresión de la constante, que indica la relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Observamos la gráfica de volumen en litros versus temperatura en escala absoluta, es decir, en Kelvin, y se evidencia la relación directamente proporcional entre estas dos variables. En la medida en que aumenta la temperatura en el eje horizontal, el volumen también está aumentando, lo que confirma la relación directamente proporcional y lo que sería coherente con el enunciado de la ley de Charles, que dice que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí estaríamos variando el volumen y la temperatura y mantenemos constante la presión y la cantidad del gas. El ítem B de este problema entonces nos pregunta cuál es la presión a la que se encuentra sometido el sistema. Esta pregunta se puede resolver de dos maneras. La primera consiste en que a partir de la ecuación de los gases ideales podemos despejar la presión. Podemos usar los datos de volumen y temperatura de cualquier punto de la gráfica o tabla de datos, como por ejemplo utilice en este caso los valores de las primeras casillas de la tabla de datos, en los cuales la temperatura es de 273 Kelvin y el volumen ocupado es de 6,40 litros. El valor de la constante de los gases ideales lo conocemos y también la cantidad del gas, así que reemplazamos los datos y calculamos el valor correspondiente a la presión, que corresponde a 0,84 atmósferas. Como sabemos, durante el experimento, el volumen y la temperatura están variando mientras la presión y la cantidad del gas se mantienen constantes. Para confirmar esto, podemos calcular de la misma manera que en el anterior la presión en cualquier otro momento del experimento. Para este caso, lo he hecho con los últimos valores de la tabla, que corresponden a 623 Kelvin y un volumen de 14,60 litros. Después de reemplazar valores y realizar la operación, encontramos que coincide con el mismo valor de presión de 0,84 atmósferas. El segundo método para resolver el ítem 6b consiste en utilizar el gráfico de volumen versus temperatura. En este gráfico hemos obtenido una línea recta sobre la cual podemos determinar el valor de la pendiente de la recta. Esto podemos hacerlo mediante un cálculo de regresión lineal en la calculadora o en Excel. Esto nos dará la ecuación de la recta y el término que acompaña a la x corresponde al valor de la pendiente. Trasladando esta pendiente a la ecuación de los gases ideales y teniendo en cuenta que en esta situación la presión y la cantidad del gas se mantienen constantes, la pendiente de la recta corresponde al valor de la cantidad del gas por la constante dividido entre la presión. Así que podemos plantear la ecuación y despejar la presión. En esta nueva ecuación conocemos el valor de la pendiente que lo obtuvimos de la regresión lineal.
conocemos la constante de los gases ideales y conocemos la cantidad del gas. Así que podemos reemplazar los datos y determinar que la presión equivale a 0,841 atmósferas, lo cual coincide con el resultado obtenido por el primer método y expuesto anteriormente. El último ítem de este problema nos pregunta cuál será el volumen del gas cuando la temperatura sea de 100 grados Celsius. Esto es equivalente a 373 Kelvin. Para resolverlo, la primera alternativa que tenemos es obtener la respuesta del gráfico que elaboramos anteriormente, ubicando el volumen correspondiente a 373 Kelvin, que sería cercano a 9 litros. En caso tal de necesitar informar un procedimiento matemático que justifique un valor concreto, lo que podemos hacer es despejar el volumen de la ecuación de los gases ideales utilizando la temperatura requerida y la presión calculada en el punto anterior. La cantidad del gas y la constante de los gases ya las conocemos.